¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. Desde hace años, la industria de productos ultraprocesados de bebidas azucaradas promocionan productos light o bajos en azúcar como si fueran saludables, pero ¿realmente lo son? Bueno, de eso hablaremos hoy en Defensa del Consumidor. Les vamos a explicar qué son los edulcorantes no calóricos y sobre todo partimos de esta pregunta. ¿Realmente son saludables estos productos con la etiqueta de light? Acompáñenos. Vamos primero con la nota neta de esta semana. Con frecuencia nosotros escuchamos que el consumo de comida chatarra se ha incrementado con el argumento de que a veces es más barata que los alimentos naturales y frescos. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, de eso va nuestra nota neta. Bueno, con el propósito de desmentir estos mitos sobre los costos de comer saludable en comparación con comer alimentos chatarra, la doctora Patricia Clark de la Universidad Nacional Autónoma de México habló de esta creencia generalizada durante la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. En su presentación, ¿es más caro comer saludable que comer chatarra? Bueno, desde el año pasado, es decir, en 2023, ella ya había publicado un estudio donde encontró que una alimentación saludable no es más costosa que las opciones menos saludables, es decir, optar por los productos ultraprocesados. En esta ocasión, la doctora Patricia Clark, en su presentación, explicó que al comparar los costos de varios patrones alimentarios, los resultados revelaron que una dieta saludable, basada en frutas, verduras, legumbres y otros alimentos nutritivos, no es más cara que una dieta alta en alimentos ultraprocesados con azúcares y grasas saturadas. Dijo que existen ligeras diferencias en los precios y que en las elecciones alimenticias son fundamentales factores como los alimentos disponibles. Expuso, por ejemplo, que una dieta saludable es asequible si se seleccionan alimentos de temporada y de origen local. Con esto, pues refuta la idea de que la comida chatarra es la opción más económica. Bueno, ahora vamos a esta sección que conocen, consumo-interés. Antes de hablar de los edulcorantes no calóricos, de estos productos light, bajos en azúcar, ustedes tienen que saber que después de muchos años de trabajo, tanto de organizaciones civiles como de investigadores e investigadoras expertas en salud, en 2020 por fin se reconoció en México que debe limitarse el consumo de azúcar porque perjudica la salud. Ponemos este año como referencia, el 2020, porque fue a raíz del etiquetado de alimentos que uno de los sellos en los productos ultraprocesados advierte sobre el exceso de azúcares. Esto ha llevado a la industria de alimentos y bebidas a reemplazar en diversos productos este endulzante por edulcorantes no calóricos, es decir, reemplazar el azúcar por estos edulcorantes artificiales o no calóricos que les comento. Desde antes del etiquetado, la industria ha promovido el consumo de productos light o dietéticos como saludables, al destacar en su publicidad que no tienen las mismas calorías asociadas al azúcar. Pero la mala noticia es que los edulcorantes no calóricos tampoco son la opción más saludable. En 2023, la Organización Mundial de la Salud desaconsejó el uso de estos edulcorantes no calóricos para controlar el peso o para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, por ejemplo, la diabetes. Después de revisar las evidencias científicas disponibles y aunque aún no son concluyentes, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, encontró desde el año pasado que el uso prolongado de edulcorantes no calóricos podría incrementar el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos. ¿Por qué se está recomendando no usarlos para controlar el peso? Bueno, porque se ha encontrado que pueden elevar el riesgo de aumentar de peso porque inducen a comer en exceso, ya que interfieren en nuestros centros de saciedad. Los edulcorantes artificiales están en los productos etiquetados como dietéticos o light. También se venden en sobrecitos.
esos sobrecitos que nos dan, por ejemplo, al pedir algún café, algún té, para añadirlos a nuestros alimentos y bebidas. Entre los más comunes están el aspartamo, la sacarina, sucralosa, acesulfame K y stevia. Aparte del azúcar, los edulcorantes no calóricos están reemplazando otro ingrediente usado por la industria de la comida chatarra para endulzar alimentos y bebidas. Se trata del jarabe de maíz de alta fructuosa, que se ha empleado desde los años 70 en varios productos para abaratar sus costos de producción. Hoy se sabe que esta sustancia, el jarabe de maíz de alta fructuosa, también eleva el riesgo de diabetes y otras enfermedades crónicas, además de disminuir esta sensación de saciedad. Bueno, para saber cómo podemos identificar estos endulzantes, conocer más de los daños que causan a nuestra salud y qué opciones tenemos para sacarlos poco a poco de nuestra dieta, vamos a escuchar una entrevista con Alejandra Contreras. Ella es investigadora por México del Centro Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología. Y volvemos. Bueno, para hablar más de este tema me da gusto recibir en el estudio a Alejandra Contreras. Ella es investigadora por México del Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología. Muchas gracias, Ale. Gracias, Monse, por invitarme. Gracias. Pues en primer lugar, a mí me gustaría que nos explicaras a mí y a nuestra audiencia qué son los edulcorantes no calóricos y por qué hemos visto que cada vez más productos ultraprocesados y bebidas azucaradas pues lo implementan. Ok, pues primero los edulcorantes no calóricos son el principal sustituto de los azúcares que comúnmente conocemos como el azúcar refinada, el jarabe de maíz de alta fructosa, incluso la miel. Y en el caso de los edulcorantes no calóricos que son añadidos de manera industrializada, pues los conocemos desde hace muchísimos años, o sea, se empezaron, el primero fue la sacarina, imagínate que casi en 1900 se descubrió, y este edulcorante es muy potente, es 200 a 400 veces más dulce que el azúcar, entonces le tienes que agregar muy poquitita cantidad de este tipo de aditivo, que es la sacarina. Y entonces cuando empiezan a darse cuenta los humanos que pueden agregar este tipo de endulzantes, que además son más baratos, pues empieza todo el boom de los edulcorantes. Ya para los 80s, 1980, 88, 87, empiezan a salir todos los otros edulcorantes, el aspartame, la sucralosa, la acesulfame, y entonces ahí ocurre el boom de los edulcorantes en la comida y las versiones light de los productos. Entonces tienes tu refresco light. Tienes tu yogurt con azúcar, tu yogurt light. Y empiezan a pasar todavía más años en los que, como empieza a subir el índice de diabetes y el índice de obesidad, y se dan cuenta que no era la grasa, sino era el azúcar añadida lo que está ocasionando las enfermedades, entonces empezamos a pensar que los edulcorantes iban a ser la solución a este problema de salud pública importante. Y empezamos a sustituir nuestros alimentos con azúcar por los de los edulcorantes y bueno, nos dimos cuenta recientemente que no son la solución. No son la solución, pero principalmente los edulcorantes estamos hablando de que tenemos a la sacarina, a acesulfame, aspartame, el stevia, fruta del monje, todos estos tipos, y tenemos los polialcoholes, que son el neotame, todos los que terminan en maltitol, manitol, son los polialcoholes, que sí tienen calorías, pero muy poquitas en comparación con el azúcar. Entonces, estos edulcorantes tienen distintas rutas metabólicas, o sea, tienen diferentes funciones. Algunos pasan, al parecer, inertes, o sea, entran y salen así tal cual. Y otros no, otros sí se logran metabolizar y se separan ya sea en aminoácidos o se absorben una pequeña parte. Y por este tipo de diferentes mecanismos es que no podemos hablar de todos los edulcorantes como en la misma canasta, y también es por eso que no podemos decir que ninguno hace daños a la salud. Sí tienen daños a la salud y depende de la dosis, depende qué tipo de edulcorante estamos utilizando, pero sobre todo con qué frecuencia los usamos. Y pues bueno,
siempre la recomendación general es intenta consumir alimentos que tengan menos aditivos, incluyendo estos edulcorantes no calóricos. Entonces ir con cuidado en el sentido de pensar que no es 100%, que el que sean light y tengan estos edulcorantes no calóricos no es sinónimo de que sean más saludables. No. Sí teníamos ese pensamiento en el pasado cuando ya estaban súper implementados, incluso desde la década de los 80 la FDA y los organismos internacionales de la OMS estaban empezándolos a probar. Incluso en México están aprobados. Están aprobados porque son aditivos que si tú los consumes no te vas a intoxicar, no te va a pasar en este momento nada. Pero en riesgo de enfermedades metabólicas a largo plazo, no es lo mismo, porque el azúcar tiene el mismo efecto metabólico cuando lo consumes en una cantidad mayor de 10% de tus calorías diarias, ¿no? Entonces ya el riesgo metabólico, hablando de riesgos metabólicos, no es que estén aprobados para eso, están aprobados porque no son tóxicos. Pero entonces nos empezamos a dar cuenta que algunos de estos edulcorantes empiezan a tener una mayor relación con la aparición de diabetes, más aparición con el riesgo de cáncer, más aparición con el riesgo de que consumas más calorías, no menos. ¿Y por qué está pasando esto? Hay diferentes efectos a la salud. Por ejemplo, si tú eres en una edad corta, niño, y empiezas a consumir edulcorantes, el edulcorante tiene un potencial de estimular a la amígdala cerebral más que el azúcar, al mismo dulzor. Saben igual de dulces, pero el edulcorante estimula más la amígdala cerebral y entonces tiene un efecto de ahora quiero más azúcar, ahora quiero más dulzor, y entonces el paladar también se va adaptando a niveles de dulzor más altos. Esto viene en el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud 2016, por si lo quieren checar. Esa es la principal razón por la que los edulcorantes no se recomiendan en los niños. Después vamos a ver que si el niño no está utilizando edulcorantes, porque esos vienen en los productos, y después tú le das un cereal con leche, entonces le das el azúcar, los niños que comen más edulcorantes le van a echar más azúcar que los niños que no consumen edulcorantes, porque su paladar está más adaptado a consumir sabores muy intensos. Ese es un primer punto, la adaptación a lo que tú vas a consumir como dulce, y entonces vas a tener umbrales muy altos de dulce por estar consumiendo estos productos. Luego el otro mecanismo es que también los receptores de dulzor que tenemos en el tracto gastrointestinal también reaccionan más a los edulcorantes. Y entonces cuando tú consumes el azúcar, segregas la insulina. Pero cuando tú consumes algunos tipos de edulcorantes, el cuerpo dice, bueno, es como un lavado en seco, ¿no? Porque estoy consumiendo la cantidad de dulce, pero no veo la glucosa que tengo que desagregar, ¿no? Que sintetizar, desagregar o digerir. Y entonces empezamos a tener este tipo también de rutas metabólicas que están también relacionadas con una alteración de la microbiota intestinal. Es decir, nuestro intestino tiene pues estas millones de bacterias que conforman un grupo para poder digerir correctamente nuestros alimentos, y tienes un balance ahí. Tienes las que llamamos buenas y las que llamamos malas. Y las llaman malas no porque nos hagan daño a nosotros, sino porque cuando estas sobrepasan la cantidad y son más de la mitad, empiezan a tener mayor efecto en un aumento de peso y aumento de grasa corporal. Entonces, los edulcorantes al entrar al organismo empiezan a modificar este equilibrio que tienes en el intestino. Y me van a decir, bueno, pero ¿cuánto necesitas? Hay un estudio que salió en 2014 y que nos explicaba muy bien que cuando los participantes consumían, por ejemplo, sacarina, que era la primera que salió, a los 7 días de haber consumido la dosis la dosis máxima permitida por la FDA, ni siquiera estamos hablando de que muchos que están pro edulcorantes dicen, es que te tienes que tomar 14 latas para llegar al límite. No, aquí estamos hablando de que les daban la dosis permitida y les daban por 7 días. De los 7 participantes, 4 de ellos empezó a presentar resistencia, intolerancia a la glucosa, o sea, resistencia a la insulina, empezaron a tener problemas metabólicos con la ruta de la glucosa por estar consumiendo este edulcorante. Y dijeron, pero bueno, ¿cuál es el mecanismo por el que la sacarina nos está haciendo eso? Y entonces revisaron con unos ratoncitos, al hacer unos trasplantes de microbiota intestinal, pues que era justamente
la sacarina la que alteraba toda la composición de la microbiota intestinal y hacía que estas bacterias generaran resistencia a la insulina, pero en un corto plazo, o sea, 7 días. Ya posteriormente, si lo dejas de consumir, puedes generar un balance. Incluso también en las papilas gustativas, 3 semanas, vuelves a tener restaurada tu paladar, ¿no? Natural. Ya pruebas una fresa, pruebas una jícama, ya te sabe dulce. Entonces, esas son otras de las rutas, la microbiota intestinal, la amígdala cerebral, los receptores del sabor, y que te empiezas a acostumbrar a que todo va a ser súper dulce, con la justificación de que pues es un producto light y no me va a generar nada. Pues bueno, la evidencia más reciente es lo que muestra, y es por eso que no es un aditivo tan deseable para consumo diario. Incluso también tengo entendido que hasta la Organización Mundial de la Salud del año pasado sí hizo ya un pronunciamiento sobre esto, ¿no? La recomendación de no consumir en exceso o consumir en general estos edulcorantes no calóricos. Exacto, porque mira, como se ha venido generando la evidencia, un día te dicen que sí y otro día te dicen, bueno, creo que no, y después te dicen definitivamente no. Entonces siempre es el principio precautorio. Si parece que va a haber un riesgo, mejor no hay que consumirlo. Y más si estamos hablando de los niños. Por eso, conforme avanzó la ciencia, la Organización Mundial de la Salud tenía que poner una postura de a ver qué pasa con los edulcorantes, porque hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Y entonces ocurrió algo muy curioso, que nosotros podemos revisar 100 artículos sobre edulcorantes no calóricos y el efecto de la salud, y vemos 2 grupos distintos, unos que dicen que no hacen nada y que incluso te ayudan a disminuir la cantidad de calorías en la dieta y te pueden ayudar a bajar de peso. Y el otro grupo donde dice, no, te estás presentando mayor riesgo de hipertensión, de diabetes, de mortalidad general, de mortalidad por cáncer de mama en mujeres, vejiga y próstata en hombres. Y entonces se dieron cuenta que los artículos que estaban a favor de los edulcorantes, gran parte de ellos estaban financiados por la industria alimentaria y por los productores de los edulcorantes, porque pues ellos dan un dinero y te dicen que tienes que presentar. Y aunque existe este declaración de conflicto de interés, no significa que pues el artículo sea tan neutro al final, porque se veían muy claras las diferencias. Entonces la Organización Mundial de la Salud pone a sus grupos de expertos en edulcorantes, revisan la evidencia científica, dividen los estudios en los que son estudios de seguimiento por muchos años, donde no les van a dar edulcorante a las personas, sino simplemente les van a preguntar qué están consumiendo de la dieta, ajustan por muchos diferentes factores que podrían estar interfiriendo en esta investigación de la relación entre el edulcorante y el riesgo a la salud. Separan los estudios que son experimentales, y lo que deciden al final, revisando toda la evidencia, es no es un aditivo, los edulcorantes no calóricos, están desaconsejando que sean un mecanismo o una herramienta por la cual las personas van a prevenir la obesidad o tratar o prevenir enfermedades crónicas. Es decir, la OMS dice, no usen los edulcorantes como un mecanismo para bajar de peso o para prevenir las enfermedades crónicas. Como la diabetes. Como la diabetes, por ejemplo. Incluso la ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, cada año lanza sus recomendaciones, y nosotros podíamos ver que en el pasado ponían, bueno, se puede utilizar los edulcorantes en las personas diabéticas cuando estén intentando estar haciendo su migración a dejar de consumir azúcar. Entonces, ahora lo que vemos es, algunos años, dependiendo del grupo de expertos que se haya formado, consistentemente ya nos están diciendo, tampoco es una opción para las personas diabéticas. Simplemente la opción ahora es irle bajando la cantidad de azúcar, especialmente azúcar añadida, porque tenemos el azúcar que podemos consumir libremente de los alimentos, un mango, una fresa, una uva, a endulzar nuestros alimentos si queremos con fruta que ya está madura. Si nosotros ponemos un plátano, unos dátiles, claro que le va a dar un sabor súper dulce a nuestros alimentos sin la necesidad de estar agregando unas cucharadas de azúcar o sobrecitos de edulcorantes. Entonces, más bien la OMS lo que busca es, con este mensaje, decir, no le pongas un edulcorante, mejor reduce la cantidad de azúcar paulatinamente hasta que tu consumo de azúcar sea un consumo más bajo y saludable.
Ay, qué bueno que nos detallas todo esto, y también yo quiero preguntarte qué pasa con el jarabe de maíz de alta, no, el jarabe de alta fructuosa. Sí. Es un sustituto, se está utilizando ahora estos edulcorantes no calóricos, Sí. pero ese jarabe también, pues es, no sé si igual de peligroso, está más o porque hay que ponerle atención a eso. Exactamente. El jarabe de maíz de alta fructosa es un endulzante que sí tiene calorías. Sí es calórico, tiene un poquito menos que el azúcar, pero también ha sido una especie de reemplazo muchas veces del azúcar. Lo utilizan en la industria para, en general, los alimentos que sabemos que están muy dulces, pero también se ha utilizado en refrescos. Y este tipo de jarabe es tal cual, el maíz lo procesan, lo hierven, le hacen ahí unos procesos químicos y termina siendo un jarabito que es muy dulce, y que al principio, por tener un poquito menos de calorías, pues lo empezaban a promover como tenemos que usarlo para tener menos consumo de calorías. Y empezamos a ver que el jarabe de maíz de alta fructosa está muy relacionado con enfermedades metabólicas como el hígado graso. Entonces el hígado empieza a procesar el consumo de azúcares, empiezan a subir los triglicéridos, el hígado se empieza a llenar de grasita, no empieza a lograr desechar toda esta cantidad de azúcar y de grasa, y entonces tenemos hígado graso, que además es asintomático. Entonces 30% de nuestra población más o menos está teniendo este tipo de complicaciones que si no se tratan, que además son muy fáciles de tratar y muy difíciles de lograr a veces, porque todo depende mucho de nuestra alimentación, si hacemos ejercicio, si consumimos nueces, por ejemplo, y es disminuir las harinas, disminuir el azúcar, pero sobre todo disminuir las fuentes de jarabe de maíz de alta fructosa, que la fructosa, pues, en lugar de que tenga glucosa, el jarabe de maíz tiene fructosa, y la fructosa es de la misma azúcar que viene en la fruta. Entonces, pero no porque, o sea, te comes un mango y es una fructosa saludable porque es pulpa, lo estás consumiendo, lo estás masticando. Pero el jarabe de maíz es líquido, entonces es un proceso digestivo completamente distinto, y una fructosa de jarabe de maíz de alta fructosa no es algo relacionado con efectos benéficos a la salud, sino por lo contrario. Entonces la recomendación es jarabe de maíz no, edulcorantes no, y más bien optar siempre por las fuentes naturales del azúcar que vienen en la fruta, que vienen de la forma natural. Y muchas veces lo que hemos visto también es que la gente está un poco confundida con que, bueno, como es de fruta, entonces me lo tomo, ¿no? Y se toman el jugo de fruta o se toman el néctar. Entonces tenemos los néctares y tenemos los jugos. Los jugos 100% naturales los van a identificar porque no tienen sellos. Y si ustedes se toman un botecito de jugo, es lo que se hubieran comido en 2 o 3 naranjas, por ejemplo, pero no te vas a comer 2 o 3 naranjas. Mejor cómete una naranja y media, la masticas, te da mucha saciedad y tu cerebro logra identificar perfectamente cuántas calorías consumiste porque lo estuviste masticando. En cambio, si te tomas el jugo, para el cerebro es muy difícil que logre detectar esas calorías porque vienen en manera líquida y además no tienen fibra. Y muchas veces pierden las vitaminas. Entonces siempre es mucho mejor que consumamos la fruta en su forma sólida en lugar de que la tomemos líquida, y muchísimo menos recomendado que tomamos el jugo que trae agua y además le pusieron azúcar, que son estos néctares que sí traen los etiquetados de advertencia. Sí, estos néctares incluso tienen el letrero de contiene edulcorantes no aptos para niños, es decir, tienen esto que tú nos comentabas al inicio, ¿no? Los edulcorantes no calóricos. Exactamente, entonces tenemos en los etiquetados cuando el producto tiene calorías, cuando tiene exceso de calorías, exceso de azúcares, que los azúcares pueden ser que le agregaron tal cual el azúcar, o jarabe de glucosa, jarabe de maíz de alta fructosa, cualquier tipo de azúcar que tiene calorías viene ya considerado en el sello de exceso de azúcares. Y en el caso de la leyenda de contiene edulcorantes no recomendado en niños, incluye pues a todos los edulcorantes que no tienen tantas calorías o nada de calorías, y que pues no se recomienda a población general, pero menos en niños, por lo que habíamos comentado de la adaptación y lo que implica que en los niños tengan mayor preferencia por estos alimentos tan dulces.
Y en el caso de la lulosa, que bueno, la lulosa es un aditivo que lo empezaron a incorporar recientemente en los productos. Lo que hemos visto es que pues no es un azúcar, es un carbohidrato, pero no tiene calorías como tal, como un azúcar, y tampoco es un edulcorante, entonces está en medio. Y pues bueno, no cuenta con las calorías del sello de azúcares y tampoco entra en la lista de los edulcorantes no calóricos, pero bueno, al final han sido pocos productos los que lo han agregado. Sí hemos visto una reformulación derivada del etiquetado frontal. No tenemos más productos que tienen edulcorantes, ahora tenemos menos. Antes teníamos más o menos un 13% y vamos viendo cómo va disminuyendo la cantidad de edulcorantes porque tenemos una leyenda. En otros países donde se implementó este etiquetado, como Chile, y no tienen esta advertencia de los edulcorantes, pues la industria simplemente quitó el azúcar y puso el edulcorante y eso pues no generó cosas buenas con la reformulación, ¿no? Entonces los niños siguen consumiendo muchos más edulcorantes que antes, aunque bueno, tiene claro siempre los efectos benéficos del etiquetado frontal con los otros nutrientes. Y pues bueno, nosotros siempre fomentamos que la gente utilice el etiquetado y que para que pueda identificar cuáles son aquellos productos que tienen edulcorantes, pues lean la leyenda. Sí, que es la larguita. Exacto, es un rectangulito que tiene ahí, no recomendado de niños. Y con esto que se sabe más recientemente, esos estudios sobre el impacto a nuestra salud del consumo de edulcorantes, ¿se ha pensado a lo mejor agregar algo más al etiquetado o reformular cierto sello? No sé, ¿qué es lo que se ha dicho? Pues el plan original era que la leyenda de edulcorantes no fuera leyenda, sino que fuera el octágono, igual que el del azúcar, porque los efectos son importantes. Y como esto pasó antes de que ocurriera la declaratoria de la OMS sobre los edulcorantes, pues sí es importante que vuelva a ser como la propuesta original, un octágono, sería lo ideal, y tal vez que el acuerdo de aditivos ya considerara cuáles sí están permitidos y cuáles no, porque la lulosa, como les decía, puede ser que sea o no sea dónde lo vamos a meter, o que lo vamos a meter tal vez como un edulcorante no calórico, como una excepción. Y también olvidé mencionar que también la OMS tiene una parte que se especializa en cáncer y que se llama los de la IARC. Y la IARC determinó que el aspartame es un edulcorante que se relaciona con cáncer y entonces ya tiene una etiquetita ahí de potencial carcinógeno, ¿no? Entonces, pues es consistente con los resultados que han visto con el consumo de los edulcorantes y este tipo de hallazgos y este tipo de documentos que generan grupos de expertos libres de conflicto de interés, pues permiten que nosotros en las regulaciones del país pues tengamos mayor tipo de argumentos para decir qué es lo que debe advertirse a la gente y por qué, ¿no? Gracias, Alejandra. Y bueno, eso en cuanto al etiquetado, ya para terminar yo te preguntaría, además de fijarnos en ese etiquetado, ¿qué podemos hacer pues para dimensionar o concientizar qué tipo de edulcorantes, endulzantes tienen los productos que estamos consumiendo? Sí, pues la principal recomendación que yo les haría es, primero, intenten hacer todo en su casa. Ustedes, si no tienen los ingredientes que dicen las etiquetas, por ejemplo, el glutamato monosódico, todos estos colorantes, conservadores, si ustedes no lo tienen en su cocina porque no los manejan, pues entonces estamos hablando de que ese producto es un ultraprocesado, ¿no? Entonces, mejor nosotros preparamos en medida de lo posible, en lugar de comprarnos una lechita que trae azúcar añadido, colorante, carragenina, goma guar y que se lo vamos a dar a nuestro niño, pues mejor agarro la leche, agarro un puñito de fresas o un plátano o incluso manzana, un puñito de avena y les prometo que en menos de 5 minutos ya tenemos ahí un licuado que el niño se puede llevar, la niña, a su escuela. Ir migrando siempre de lo preenvasado, ultraprocesado, a lo natural. Y esto nos va a ayudar mucho a no solamente dejar de consumir edulcorantes, también dejar de consumir mucho azúcar, muchos aditivos y mejorar, obviamente, nuestra microbiota intestinal, nuestra salud
física, nos vamos a ver muchísimo mejor, vamos a tener una dieta que es de alimentos reales. Y pues obviamente este tipo de dieta se va a pegar más a lo tradicional, un taquito, una quesadilla en lugar de un sándwich o una hamburguesa, son muy buenas opciones para nuestro día a día. Para empezar, pues poco a poco, para quienes no se animan todavía, pero que seguro si nos ven algo les va a cambiar. Sí, una quesadilla en serio, aunque estemos ahí en el puestito, pues le decimos que no lo haga frito, no la frías, así nada más déjamele al comal. Es una muchísimo mejor opción que irnos a un Oxxo y comprarnos un lunch de ahí, ¿no? Un cuernito, lo que venden ahí. Porque luego no quieren comprar del puestito, pero es comida mexicana, tiene frijoles, tiene maíz, tiene quesito, tiene nopales, tiene muchos nutrientes que nos van a aportar fibra, nos van a aportar proteínas y nos van a quitar el consumo de estos edulcorantes y otros aditivos que tampoco se recomiendan mucho. Pues muchas gracias, Alejandra Contreras, investigadora por México del Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnologías. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ya escuchamos a Alejandra Contreras. Ni los edulcorantes artificiales ni el jarabe de maíz de alta fructuosa son recomendables para sustituir el azúcar en nuestros alimentos y bebidas. Pero aquí, en Manos a la Obra, les voy a compartir una serie de consejos que nos hacen llegar desde el poder del consumidor para que poco a poco vayamos sacando de nuestra dieta estos edulcorantes. El primer consejo es recordar que muchos ultraprocesados tienen contenido alto en azúcares. Para eso, pues recuerden siempre preferir alimentos naturales y el azúcar que contienen las frutas. El segundo es recordarles que no se dejen engañar por los productos light o de dieta. No sirven para bajar de peso y pueden dañar nuestra salud. Recuerden siempre revisar las etiquetas de los alimentos y bebidas, checar que no contengan estos azúcares añadidos, el jarabe de maíz de alta fructuosa, ni los edulcorantes artificiales. El tercer consejo es retirar de su mesa el azúcar blanca, morena y mascabado, todos los edulcorantes, tanto naturales como la miel, almíbar y melaza, y los artificiales, los más famosos, por ejemplo, NutraSweet, Splenda, Sweet y otros. El cuarto es una invitación a sustituir, es decir, en lugar de ponerle azúcar o edulcorantes artificiales a nuestro cereal, a nuestra avena, pues probemos con frutas en nuestras recetas, o por ejemplo usar extractos de almendra, vainilla, de naranja o de limón, y en las bebidas, por ejemplo, utilizar otras especies como jengibre, canela o nuez moscada. Ustedes cuéntenos en los comentarios si sabían cómo altera nuestro paladar, cómo distorsiona nuestro gusto el uso de estos edulcorantes no calóricos, de estos sustitutos de azúcar. Cuéntenos, que los leemos siempre con mucha atención. Déjenos sus likes, sus comentarios, compartan esta información, y les recuerdo que este programa pues es gracias a la colaboración con el Poder del Consumidor, con la coordinación de Karen Castillo, de Denise Rojas, y el guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Esto es En Defensa del Consumidor, y nos vemos como cada martes acá por Estudio B.